La prueba de divergencia o la prueba de divergencia del enésimo término establece que para la serie infinita las 1 es igual a n es igual a 1 al infinito de 1 sub n, si el límite como n se aproxima al infinito de 1 sub n no es igual a 0, entonces la serie diverge. Es importante tener en cuenta que si el límite es igual a 0, no sabemos si la serie converge o diverge. La prueba de divergencia nunca se puede usar para mostrar convergencia. Se nos pide que consideremos las series infinitas dadas, apliquemos la prueba de divergencia y veamos si la prueba nos dice si la serie diverge, converge o podría converger o podría divergir. Recuerde que acabamos de decir que nunca podemos usar la prueba de divergencia para mostrar la convergencia. Para aplicar la prueba de divergencia, necesitamos encontrar el límite a medida que n se acerca al infinito de 1 sub n, que es 6n al cuadrado dividido por la cantidad 2n al cubo más 5. Hay varias formas de determinar este límite. Una forma es mirar el grado del numerador y denominador. Notarás que el grado del numerador es 2. El grado del denominador es 3. Porque el denominador tiene un mayor grado. A medida que n aumenta, el denominador aumenta más rápido y, por lo tanto, las fracciones se hacen cada vez más pequeñas y se acercan a 0. Y por lo tanto, este límite es igual a 0. Otra forma de determinar el límite es dividir cada término entre la potencia más alta de n del denominador. También demostremos este método. Tendríamos el límite cuando n se aproxima al infinito de 6n al cuadrado dividido por n al cubo dividido por la cantidad 2n al cubo dividido por el n al cubo más 5 dividido por n al cubo. Y ahora simplificando, tenemos el límite a medida que n se acerca al infinito de esto se simplifica a 6 dividido por n. Y luego aquí tenemos n en cubos dividido por n en cubos, lo que nos da 1, 2 veces 1 es 2, más 5 divididos por n en cubos. A partir de aquí, cuando n se aproxima al infinito, 6 dividido por n se acerca a 0, y 5 dividido por n al cubo porque en ambos casos, el numerador es una constante, y el denominador aumenta sin límite. Y, por lo tanto, esto se simplifica a 0 dividido por 2, que una vez más es 0. Pero debido a que este límite es igual a 0, no sabemos si la serie converge o diverge y, por lo tanto, seleccionamos podría converger o divergir. Otra forma de verificar este límite sería graficar los términos de la serie dados por 1 sub n. Miremos también esto. Aquí están los primeros 20 términos dados por 1 sub n. Observe cómo a medida que n se acerca al infinito, los términos se hacen cada vez más pequeños y se acercan a 0. Veamos un segundo ejemplo. La misma pregunta, series diferentes. Para aplicar la prueba de divergencia, necesitamos encontrar el límite a medida que n se acerca al infinito de 4n al quinto, dividido por la cantidad 3n al cubo más 5. Mirando el grado del numerador y el denominador, observe cómo aquí el grado del numerador es 5 y el grado del denominador es 3. En este caso, cuando n se acerca al infinito, como el numerador tiene un grado más alto, el numerador aumenta más rápido que el denominador y, por lo tanto, las fracciones se hacen cada vez más grandes y se acercan al infinito. Este límite se acerca al infinito, que no existe. Otra forma de determinar este límite sería dividir cada término entre la potencia más alta de n del denominador, que es n en cubos. Y nuevamente demostremos esto. Tenemos 4n al quinto dividido por n al cubo dividido por la cantidad 3n al cubo dividido por n al cubo más 5 dividido por n al cubo. Ahora simplificando. Aquí tenemos 4n al cuadrado. Dividido por aquí n en cubos dividido por n en cubos es 1, 3 veces 1 es 3, y tenemos más 5 divididos por n en cubos. Cuando n se acerca al infinito, 4n al cuadrado se hace más y más grande y se acerca al infinito. 3 no se ve afectado por n, y 5 dividido por n en cubos se acerca a 0. Entonces, los valores se aproximan al infinito dividido por 3, que es solo infinito. El límite se acerca al infinito, que no existe. Pero debido a que el límite no es igual a 0, podemos concluir de la prueba de divergencia que la serie diverge. Y nuevamente para confirmar este límite, veamos los términos de la serie dados por 1 sub n.
Aquí están los primeros 8 términos de la serie. Observe cómo a medida que aumenta n, los términos se hacen más y más grandes y se acercan al infinito. Veamos un ejemplo más. Una vez más es la misma pregunta, series diferentes. Para aplicar la prueba de divergencia o la prueba de divergencia del enésimo término, necesitamos determinar el límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n, que es 4n al quinto dividido por la cantidad 6n al quinto más 5. Primero encontremos el límite mirando los grados. Observe que en este caso, el grado del numerador y el denominador son los mismos, ambos son 5. Cuando este es el caso, el límite es igual a la relación de los coeficientes principales, que en este caso serían 4 divididos por 6 o 4 6, que es igual a 2 3. También muestremos el segundo método dividiendo cada término entre la potencia más alta de n del denominador, que en este caso sería n al quinto. Tendríamos 4n al quinto dividido por n al quinto dividido por la cantidad 6n al quinto dividido por n al quinto más 5 dividido por n al quinto. Bien, n al quinto dividido por n al quinto es 1 aquí y aquí, y por lo tanto, el numerador se simplifica a solo 4. En el denominador solo tendríamos 6 más 5 divididos entre n y el quinto. Cuando n se aproxima al infinito, 4 y 6 no se ven afectados por n, pero 5 dividido entre n y el quinto se acerca a 0, y por lo tanto el límite es igual a 4 6, que una vez más es 2 3. Pero debido a que 2 3 no es igual a 0, una vez más, podemos concluir del enésimo término prueba de divergencia que la serie diverge. Antes de ir a ver el gráfico de los términos dados por un sub n para verificar el límite de 2 3. Aquí está el gráfico de los primeros 10 términos de la serie. Observe qué tan rápido aumenta n, los términos se acercan a un valor que parece ser 2 3. Espero que hayas encontrado esto útil.